Bueno. Bienvenidos. Damos comienzo a la conferencia de prensa. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy hemos participado por invitación del G77 más China de una importante reunión con la presencia de más de 90 países, donde hemos expuesto los acontecimientos recientes en relación a la deuda que mantiene la Argentina, la reestructurada y la no reestructurada, y el G77 ha decidido por consenso hacerle llegar una carta al juez Griesa y a la Corte Suprema de Justicia, expresándole su preocupación por las recientes decisiones y a la vez solicitándole que se conceda la posibilidad de negociaciones justas y equilibradas para ambas partes. Así que lo tomamos como un gesto de enorme solidaridad por parte de más de 134 países que conforman el grupo G77 más China y una razón más para seguir trabajando en la búsqueda de una solución justa para este tema al cual consideramos que tiene una gravedad extrema, no solamente para la Argentina, sino para todo el sistema financiero internacional. Axel. Bueno, muchas gracias. No me voy a extender demasiado, la verdad es que hemos hecho una exposición bastante exhaustiva con respecto a la cuestión de la deuda soberana argentina, de la reestructuración y agradecemos realmente muchísimo la oportunidad que nos ha dado el G77 a través de su presidencia con la invitación a hacer esta exposición ante un grupo que, como decía recién el canciller, representa de los 169, si no me equivoco, países, 193 países de Naciones Unidas, están representados en el G77 más China 134. Hemos visto también con muchísima satisfacción y tranquilidad que la posición de la Argentina ha sido entendida, la urgencia de la hora ha sido también comprendida y entonces esto ha sido acompañado con una nota que va a ser enviada efectivamente al juez que entiende la causa, a la justicia norteamericana, también al gobierno norteamericano, indicando que lo que está aquí en juego no tiene únicamente que ver con la República Argentina, esta es una posición del G77, tiene implicancias globales y sistémicas. Entenderán ustedes que el reclamo que el juez Griesa analizó representa un 1% aproximadamente de los acreedores de la deuda privada argentina que cayera en default en 2001. De esa deuda fue reestructurada voluntariamente con éxito el 92,4%, es decir, que de los 81.000 millones de dólares en títulos en default en 2001, el 92,4% aceptó voluntariamente la reestructuración argentina. Desde ese momento, Argentina ha pagado hasta el último centavo de los compromisos reestructurados. Hoy estamos en condiciones de decir que también se solucionaron los reclamos con los países miembros del Club de París, que también se solucionó de manera absolutamente amistosa la indemnización por la recuperación del 51% de la empresa petrolera de bandera argentina, YPF, con la empresa Repsol. También se ha pagado íntegramente y sin ningún incumplimiento a los organismos financieros internacionales, incluido el pago completo. Hoy Argentina no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional, y todo eso se ha hecho a través de un camino muy complejo, muy dificultoso, diría yo desde el punto de vista financiero sacrificado, porque se hizo sin acceso al mercado
financiero. Y a partir de 2003, cuando asume el presidente Néstor Kirchner y ahora con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se han dado todos los pasos para concluir una reestructuración. Después del default, uno de los defaults más grandes de la historia. Obviamente este camino es complejo y ha llevado mucho trabajo, y lo que vemos con preocupación es que con una ínfima parte de acreedores que no aceptaron la reestructuración, y no aceptaron la reestructuración porque tomaron la deuda después de la reestructuración para litigar y reclaman el 100% de las acreencias. Este fallo de Griesa, que queda firme, lo que dice simplemente es que hay que pagar el total de estos reclamos en el próximo vencimiento, que ocurre el día 30, es decir, el lunes. Nosotros estamos dispuestos, y esto tiene que quedar perfectamente claro, a negociar de buena fe, pero hemos solicitado al tribunal que conceda una suspensión, un stay, de forma tal de que no tengamos que resolver en ahora 3 días, algo que significa un pago de 1.500 millones de dólares según la sentencia, pero que puede dar lugar a un pago de 15.000 millones de dólares en breve por reclamos de tenedores de bonos similares a los que están en juicio, y después a que por la cláusula Rufo se reclamen aproximadamente 120.000 millones de dólares más. Obviamente esto pone en riesgo de cumplirse la economía del país, y es por eso que hemos solicitado que las condiciones de negociación sean justas, sean equilibradas y contemplen los intereses no de una pequeña porción, sino del 100% de los bonistas. Hoy, al día de la fecha, no hemos tenido respuesta a esta petición. Y de ahí que estamos esperando que esa respuesta llegue, porque de otro modo la negociación se hace en condiciones prácticamente muy difíciles. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le pedimos a los señores periodistas que se presenten con su nombre y medio. En primer lugar, la señora que siempre. Aquí adelante. Hello, my name is Sang-Wan Yoon. I'm a reporter for Bloomberg News on behalf of the UN Correspondents Association. Thank you very much for this En representación de la UN Correspondents Association, tengo 3 preguntas. ¿Está negociando Argentina todos los holdouts o solamente los mencionados en este fallo? ¿Qué propuesta ha hecho la Argentina a Polack hoy? Y se llegó a una resolución. En tercer lugar, ¿se está planificando pagar a todos los holdouts en la misma forma en que se pagaron respecto a Repsol, con bonos? Muchas gracias por la pregunta. Repito taxativamente que Argentina le hizo una solicitud al juez de forma tal de crear un paraguas legal que permita abrir una negociación. Caso contrario, no es posible en tan breve lapso, obviamente, tener en cuenta todos los factores, todos los riesgos involucrados en cualquier decisión que tome la República Argentina al respecto. Lo que conocemos por ahora es el silencio del juez Griesa. Conocemos también una declaración pública de los fondos buitre que han dicho que no está de acuerdo con suspender la aplicación de la sentencia, y no tenemos más para agregar al respecto. Siguiente pregunta, la señora de rojo. Gracias. Celia Mendoza, de La Voz de América. Quería preguntarle, una de las cosas que se ha hablado mucho es que se quiere que todos estos pagos y la estructura de pagos que se implemente se haga bajo la ley argentina. Hasta el momento los fondos buitres están tratando de que se haga bajo la ley de los Estados Unidos. ¿Cómo se va a manejar esto? Sabemos que se podría llegar a un acuerdo, y el juez estaría considerando que posiblemente haya una posibilidad de que sea algo híbrido, donde se pueda darle la posibilidad a que la Argentina pueda implementar las leyes de su país para que se pueda hacer estos pagos. No puedo contestar sobre hipótesis.
Sí puedo decir que hemos oído hoy, pero también de todos los que acompañaron a la Argentina durante el litigio con opiniones calificadas de, por ejemplo, hoy el señor Wolf en el Financial Times, pero también en numerosos periódicos, incluso norteamericanos, y países como Francia, México, Brasil, y hoy esto se ha convertido en una verdadera y abrumadora multitud de países, porque 133 países más China van a expresar su preocupación por las consecuencias de este fallo. Leo simplemente, para que tengan una idea, una parte del escrito que presentó el propio gobierno de Estados Unidos en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Dice: las reestructuraciones de deuda soberana se tornarán sustancialmente más difíciles, si no imposibles. Esto era antes de salir el fallo, si se les permite a quienes no participan de ella utilizar interpretaciones novedosas de cláusulas estándar de contratos de bonos con el objeto de interferir en la implementación de un plan de reestructuración aceptado por la mayoría de los acreedores y disminuir dramáticamente los incentivos que conducen a reestructuraciones consensuadas y negociadas en primer término. Es por eso que estamos pidiendo una suspensión, de forma tal de que también se pueda incluso tomar estas decisiones considerando posiciones de terceros países que estarían afectados por aquello que la Argentina decida. Hemos sido muy claros con esto: si Argentina paga la totalidad o cualquier monto superior a lo que se ha aceptado en la reestructuración, probablemente entre en acción la cláusula Rufo, que está vigente. La cláusula Rufo dice a los bonistas que han firmado contratos con nosotros, tengo aquí el prospecto de los títulos de reestructuración de la República Argentina, donde dice claramente que Argentina no puede hacer ofertas superiores a lo que ya ha acordado. La dificultad de esto sería que todos aquellos que aceptaron la reestructuración pidan el mismo tratamiento que se le da a aquellos que han ido por la vía judicial. Y quiero recordar dos cuestiones. Los que le prestaron a la Argentina, no los holdouts o ni siquiera los buitres, los que le prestaron a la Argentina lo hicieron a tasas de interés que están en 600 o 700 puntos básicos por encima de lo que se tomaba deuda en Estados Unidos. Lo han marcado también muchos analistas. Si tomaron deuda con un descuento mucho mayor, un premio mucho mayor, intereses más altos, lo hicieron a sabiendas de que había un riesgo de caer en default. Ese riesgo desafortunadamente pasó. Pero ¿qué ocurriría si a todos los que toman deuda en esas condiciones no tienen que ir después a una reestructuración, sino que, por el contrario, pueden ir a un juez y reclamarle el total de la deuda? ¿Se les podría reclamar la diferencia de intereses que cobraron con respecto a un bono soberano de Estados Unidos si la probabilidad de cobrar se convertía finalmente en 100%? Porque todos sabemos que el riesgo está evidentemente vinculado con el rendimiento en un activo financiero. Pero si no hay riesgo, y de la misma manera, podríamos decir que si 92,4% de los bonistas aceptan determinadas condiciones, el resto puede no aceptarlas y obtener el total de la deuda, poniendo en una situación compleja todos los esfuerzos que ha hecho en el país, porque esto lo quiero dejar muy claro. El gobierno argentino, del que yo formo parte, no es el que tomó la deuda. Por supuesto que hay una continuidad jurídica del Estado, pero no es el gobierno el que tomó la deuda, sino que cuando se tomó esa deuda que resultó impagable, hubo apoyo de muchísimos organismos financieros internacionales para decir que no iba a haber ningún problema. Y tampoco es este gobierno el que fue al default, sino que es el gobierno que reestructuró con un 93% de aceptación todos estos pasivos y que pagó absolutamente todos sus compromisos por montos que superan los 190.000 millones de dólares. Y ahora lo que encontramos es que hay riesgo de que por pagar, tal como dice el fallo de Griesa, a los bonistas que han actuado y a los fondos buitre, y los llamo buitre porque han comprado los títulos a precio vil
para obtener ganancias de 1.600% y que nunca han querido negociar, porque si no hubieran ido a la reestructuración o a todas las rondas de consulta que se produjeron antes de llegar a esa reestructuración. La reestructuración fue exitosa porque la precedió una negociación. Argentina sí negocia de buena fe y paga, y quiere pagar, pero no la dejan. Esta es la situación en la que estamos hoy. Siguiente pregunta, el señor de camisa. Matthew Lee, de Intercity Press, de la Coalición Libre para el Acceso a las Naciones Unidas. Bienvenido y muchas gracias. Mi pregunta en inglés porque es financiera. Voy a hablar en inglés porque mi fuente es financiera. Elliott Management y Reales Capital, estos dos fondos de holdouts, tienen inversiones en otros países del G77. Puede ser darse la misma tendencia. Y también nos podría decir, ¿ustedes piensan que es necesario tener una reforma a nivel del FMI respecto de las bancarrotas y de las corporaciones que aprovechan esto? Muchas gracias. Voy a responder en español. Sabemos que hay documentos públicos, por ejemplo de Jubilee, donde hablan no de problemas futuros, sino de experiencias pasadas de estos fondos o fondos aledaños que han atacado, lo ha dicho recién el representante de Perú, claramente, por ejemplo, para el caso de Perú, pero son muchos los casos en donde se ha reportado actividad de este tipo, de forma tal que indudablemente, y más con un fallo favorable como el que efectivamente se ha obtenido, y tal como es la preocupación que expresaban todos aquellos que antes de conocer el fallo hablaban de los riesgos sistémicos que esto tiene, pero tal como dijo el propio gobierno norteamericano en su momento y el propio Fondo Monetario Internacional cuando decía en abril de 2013 que las decisiones contra Argentina, Fondo Monetario Internacional, de ser confirmadas probablemente otorguen un gran poder relativo a los holdouts y hagan más difícil el proceso de reestructuración. Ese poder relativo mayor ya existe y lo está recibiendo hoy en su contra la República Argentina. En cuanto a la segunda pregunta, es verdad y es extraña la pregunta porque nos estamos preguntando si los países soberanos y los pueblos a los que representamos no pueden tener por lo menos los mismos derechos que tienen las empresas privadas, que si un 66% de los acreedores aceptan una reestructuración, el resto está obligado a aceptarla. No puede seguir litigando por siempre para obtener el total de la deuda. Y esa es una cuestión que obviamente asusta y siquiera planteo como pregunta. Siguiente pregunta. Perdón, gracias. La primera es que hubo muchos rumores sobre su visita hoy y la posibilidad de reunirse con tanto los representantes del gobierno argentino, los abogados de Cleary, como los representantes de los holdouts. Quería saber si esas reuniones existieron y en caso de que hayan existido, ¿cuál es el balance? Esa es la primera. La segunda es, esta declaración conjunta de los miembros del Grupo 77 de la que se habló hoy. Muchos de los miembros que tomaron la palabra hablaron en términos bastante duros con respecto a los holdouts, se habló de pillaje internacional, de chantaje, de extorsión. Yo participé en la audiencia del juez Griesa con ambas partes el miércoles pasado, donde se analizó en forma muy pormenorizada el discurso de la presidenta Cristina Fernández, incluso un discurso suyo también, donde eso fue contraproducente finalmente. ¿Tienen ustedes miedo de que los términos que se usaron hoy puedan afectar la negociación en términos del pedido de stay que está haciendo el gobierno argentino? O sea, en otras palabras, que el juez Griesa pueda tomar nuevamente estas palabras que se hablaron, estos adjetivos que se mencionaron hoy aquí y que tengamos una situación similar a la de la semana pasada. ¿Se entiende? Y la tercera es esta estampida de la que usted habla, de que quizás otros holdouts podrían reclamar
también dinero y por la cláusula Rufo otros bonistas también podrían hacerlo. ¿Es así? ¿Es una especulación? ¿Y qué se podría hacer al respecto en caso de que sucediera? Bien. En primer lugar, sí mantuve una reunión con nuestros abogados. No nos hemos reunido, tal como lo dijimos oportunamente, ni con representantes del tribunal, ni con los que hacen esta demanda. Así que, pero esa reunión con los abogados, la verdad que no tiene nada especial. Son abogados de la República Argentina. Ayer tuve 3 comunicaciones telefónicas en Argentina con ellos y supongo que cuando vuelva volveré a hacerlo, y lo está teniendo también algunos representantes de nuestro gobierno permanentemente, porque son asesores nuestros. Así que no tengo nada que reportar más que lo habitual de la relación con nuestros abogados. En segundo lugar, lo que puedo decir es que en lo que respecta a la exposición que tanto el canciller Timmermans como yo he hecho aquí, que fue pública y creo que fue televisada también en la Argentina, nos hemos referido a este problema en los mismos términos que lo venimos haciendo, y nos hemos referido sobre todo a lo que nosotros le estamos solicitando al juez, que también hemos hecho público, pero hemos hecho público porque lo publicamos en la página del juzgado, que es una carta donde le solicitábamos que diera lugar a una suspensión de la sentencia, por lo menos para que no estemos negociando en condiciones de tanto estrés como lo que supone tener un vencimiento el día lunes. Hoy también, como ya lo he hecho en otras oportunidades y lo ha dicho nuestra presidenta, mostramos cuáles eran las alternativas. Todas esas alternativas ya las valoramos y las hemos exhibido públicamente al juez y a través de una solicitada que se ha publicado en medios mundiales para mostrar en qué situación dejan a la República Argentina. Y hoy hemos hecho estrés porque hemos hecho hincapié en que no es un problema de Argentina, y lo que creo que es central no son las expresiones y el estado de ánimo de un juez. Me parece que eso no, por lo menos a mí no es lo que me preocupa, porque difícil sería que Argentina esté puesta, como lo hemos dicho, en riesgo de default, y que eso obedezca al estado de ánimo de una persona. Me parece que no debe ser así. Por supuesto que se ha hablado en duros términos, cosa que corre por cuenta de los demás países, y la reacción del juez ante esos términos corre por cuenta del señor juez. No puedo anticiparlo, lo ignoro, y no creo que sea lo determinante en algo de la envergadura que tiene esto. No porque la República Argentina pretenda victimizarse o exagerar. Hemos escuchado hoy las expresiones de los representantes de muchísimos países hablando de las consecuencias mundiales, de las consecuencias para ellos, de las consecuencias para el sistema financiero internacional, y lo hacen hoy en la prensa especialistas, lo hacen como amigos de la República Argentina ante los juzgados, países, organizaciones, expertos, de forma tal que me parece que un planteo que corre el eje de la cuestión central a los estados de ánimo, y creo que es inconducente, pero que además no está ahí el meollo de la cuestión. Porque además no se pronunció solo el juez Griesa, y esto es una cuestión central en que el G77 conduzca su carta también al gobierno de Estados Unidos, porque ha sido el juez Griesa, confirmado por el segundo circuito, y luego esta no aceptación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Así que estamos hablando de otra magnitud de decisión. Y por último, la cuestión de la estampida, como la denominaba recién la periodista, de los holdouts, que estarían en las mismas condiciones que NML y los otros fondos, pero también de los bonistas que han aceptado la reestructuración. Yo he escuchado opiniones acerca de si esto está dentro o fuera de la cláusula Rufo.
he encontrado que de nuevo, como al tratarse de una cuestión jurídica, está sujeta a interpretación esta cuestión. Lo que sí es que recuerdo claramente que cuando lo que estaba en discusión era esta interpretación novedosa de pari passu, que el gobierno de Estados Unidos dijo utilizar interpretaciones novedosas de cláusulas estándar, como es pari passu, todos los expertos se pronunciaban en que el juez y después el segundo circuito y por último la Corte no iban a tomar esta interpretación novedosa tan desfavorable y tan complicada, no para la República Argentina exclusivamente, porque ahí se pone el énfasis, para todo el sistema financiero mundial. Lo repito para que lo entienda todo el mundo, 93% aceptó, 92,4%. Los que quedan reclaman, y lo que dice esta sentencia es que se le debe pagar el total de lo que reclaman al día en que se pague el próximo vencimiento de aquellos que aceptaron. Es una interpretación, por lo menos, como mínimo, novedosa. Entonces, ¿qué podríamos esperar de la interpretación de la cláusula Rufo? También. Por eso, de nuevo, es una cuestión de jurisprudencia, la ignore, jurisprudencia también norteamericana, porque lo que tiene que quedar claro es que Argentina tiene compromisos con su propia justicia y con lo que ha firmado, que son contratos con los bonistas de la reestructuración. Con respecto a los discursos que hoy se han manifestado en el G77, que es importante reconocer que representan la voz de la mayoría de los países del mundo y la solidaridad que han expresado y la preocupación que han expresado todos los países que han hablado en nombre del grupo G77, muestra una necesidad de que la justicia que actúa, la justicia acá en Nueva York, los organismos multilaterales, escuchen la voz de la mayoría del mundo. Y por eso creo que es importante para la Argentina haber venido al G77 a exponer el caso de la deuda y a escuchar de sus pares la opinión de ellos, que como usted ha dicho, ha sido muy directa en su apoyo a la República Argentina, porque es un hecho el que está pasando en la República Argentina que ha afectado a otros países y que seguramente, si no se cambia, si no se altera el sistema en el cual estamos inmersos, va a afectar el desarrollo de las naciones y la seguridad de los pueblos en el futuro. Atento a los tiempos de la delegación, les pedimos que sean breves, concisos. Sí, por favor, el señor. Daniel Basis with Reuters in New York. Basis de Reuters, Nueva York. I'd like to know, Me gustaría you haven't saber, met with anybody no today se ha from encontrado the hoy holdouts con nadie de los or, holdouts legal team o of del holdouts, grupo but are jurídico you representando a los planning on holdouts, meeting with them at any pero point in time before you ¿piensa depart back encontrarse con ellos antes de volver a la Argentina? Secondly, En segundo lugar, are you still trying to pursue ¿todavía a plan intenta to llevar a shift cabo un debt plan from New York para law cambiar bonds to la Argentine law bonds? deuda de bonos estadounidenses neoyorquinos a argentinos? Sobre la primera pregunta, no tengo planeado tener reuniones antes de irme, y esto obedece a muchos factores. El primero es que tenemos una representación legal aquí en Nueva York, que está en comunicación con el juzgado y con los abogados de la otra parte, de ser necesario. En segundo lugar, porque vine invitado a una reunión muy oportuna del G77, que se reveló todavía más oportuna cuando uno escucha, tal como dijo el canciller, que la mayoría del mundo es solidario con Argentina y le solicita al juez y al gobierno norteamericano que faciliten condiciones de negociación justas y equitativas. Así que la reunión ha rendido sus frutos, pero hoy regreso en pocos minutos, sí, a Buenos Aires. Y con respecto a hipótesis acerca de lo que va a ocurrir, vuelvo sobre el punto porque Argentina ha hecho una presentación que ha sido pública, que ha sido además acompañada por una solicitada en los principales diarios internacionales y de Estados Unidos, solicitándole al juez
que facilite condiciones para que Argentina pueda tener una negociación. Repito, faltan 3 días hábiles para que se tenga que cumplir una sentencia que pone a la Argentina bajo los riesgos que ya he descrito, de forma tal que en 3 días, con la significación que tiene para Argentina, y ahora se agrega que yo entiendo que en esta negociación no podemos ignorar a terceras partes tampoco, pero porque hemos escuchado hoy la voz de los países que nos han dicho a nosotros y a quienes son nuestra contraparte, no pongan en riesgo el sistema, y Argentina atiende esas voces. En cuanto a todo lo que pueda surgir, puedo decir que vamos a evaluarlo de acuerdo a nuestras obligaciones legales. Argentina va a evaluar cualquier acontecimiento, y han sido muchos, de acuerdo a nuestras obligaciones legales. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín Caranguizar de La Nación. 2 preguntas muy concisas. Es muy finito el margen entre lo que usted pide como una negociación justa y razonable y lo que tienen los fondos buitres de una sentencia donde le otorgó Griesa el 100%. ¿Dónde puede haber en ese camino una negociación, digamos? Porque está claro las 2 posturas, digamos. Eso es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué opina de la designación de un mediador? ¿Es esto un paso positivo? ¿Ha tenido de los abogados de Clery un feedback bueno de esta gestión? Gracias. Sí. Me parece que todo el mundo puede coincidir aplicando simplemente el sentido común. Primero, que un 1%, o para el caso 0,1%, no puede derribar lo que ha construido un país y el 93% de sus acreedores prácticamente. Esto es de sentido común. O ponerlo en riesgo siquiera. En segundo lugar, que en el término justo, equilibrado, y que tenga en consideración al 100% de los bonistas, nosotros ponemos un factor, y lo hemos mencionado en la carta de Griesa, que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Cuando leí la carta de los representantes de NML, creo que fue, o de Elliot, diciendo que no querían que se nos diera una suspensión, porque nosotros hemos pedido una suspensión que razonablemente daría un tiempo en el cual toda la complejidad que recién señalaba pueda encontrar su camino, un camino que sea, como toda negociación, que no es coercitiva, que sea mejor para ambas partes, porque si no, no es una negociación, si no, no es un diálogo, si no es una imposición. Por eso, el primer factor, que es de sentido común, es el tiempo. Nosotros sin tiempo, sería extraño que podamos resolver algo de esta complejidad, que afecta por lo menos a los 134 países con los que dialogamos hoy, que todos se vieron muy conmovidos, muy afectados, y más allá de la conmoción y la relación con la situación, hablaron de las consecuencias materiales que esto tiene y de las consecuencias sistémicas que esto tiene. Entonces es difícil que esto lo podamos resolver en 3 días. Y lo tiene que entender el señor juez, y lo tiene que entender, obviamente, porque nos asiste, me parece, yo no soy experto en la ley norteamericana, pero al menos nos asiste el sentido común, la razonabilidad del planteo. Hola. Última pregunta. Perdón, sobre eso. No tengo una evaluación, me parece que Argentina ha pedido determinadas condiciones. Lo ha dicho la presidenta, me ha instruido a que presentemos una carta, hemos presentado una carta para pedir condiciones adecuadas. Después, cómo transcurre ese diálogo se irá viendo. Por eso decía que va a haber novedades, y Argentina, que no las conoce, no puede hoy dar respuestas sobre hipótesis, pero que sí está dispuesto a evaluar absolutamente cualquier alternativa. Lo va a hacer, eso sí, teniendo en cuenta nuestras obligaciones legales, adentro del marco de la ley, todo. Afuera, Bueno, última pregunta, corta y concisa, por favor. Sí, Sebastián Abrevaya, del diario Página 12. Quería, primero, si puede confirmar, hoy el señor Pollack anunció que hubo un encuentro entre las partes, si se puede confirmar ese encuentro y si se puede saber algo del encuentro, si hubo algún avance, teniendo en cuenta que los tiempos son muy cortos. Sí, el señor Pollack, entiendo yo que habló de confidencialidad,
no sobre el contenido, no lo voy a desmentir al señor Pollack. Yo no participé de ninguna reunión. Sí, el juez dio una orden pública de que las partes tienen que someterse a los ritmos que Pollack quiera tener. Y nosotros no estamos dispuestos a no colaborar porque Argentina no estamos dispuestos a no colaborar porque Argentina negocia de buena fe, pero se necesitan evidentemente condiciones equitativas para todo el mundo, justas, legales, tiempo para que se lleve adelante una tan compleja, por eso, porque puede ser que en una visión estrecha de si se paga o no se paga tanto o de tal modo, si uno observa ese estrecho tubo de ensayos financiero donde pareciera que hay que negociar como si fuéramos dos partes meramente privadas en un conflicto de un contrato muy simple. Pero esto ya hemos visto, atañe a esto que se está dialogando aquí, también a los demás bonistas en la misma condición, a todos los demás bonistas, y hoy descubrimos lo que ya sabíamos, pero confirmado por los propios países, a todos los demás países, al sistema financiero internacional. Por eso, y toda esta complejidad no puede ser desdeñada, no puede ser ignorada porque nos vamos a equivocar, todas las partes nos vamos a equivocar. Nosotros tenemos responsabilidades y hemos pedido al juez que nos deje cumplirlas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen, tenemos que partir, por eso hacemos esta interrupción.